Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Estudiemos juntos Génesis, capítulo 9. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Qué gusto saludarte esta mañana. Vamos a orar, vamos a estudiar la Biblia, vamos a dedicar un momento para detenernos, para concentrarnos, para enfocarnos, que estos momentos realmente puedan hacer una diferencia en tu vida. Abre tu corazón al Señor, ora con fe, ora con confianza, para que este día puedas decir, caminé con Cristo Jesús. ¿Vale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante, dice el versículo número 1, que Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Definitivamente esta orden se parece a la que recibió Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén. Sin embargo, esta tiene más significado porque es un nuevo comienzo. Y eso para nosotros es mucho más importante porque nosotros como seres humanos en esta condición de pecado, regularmente tenemos que llegar a nuevos comienzos. Regularmente tenemos que llegar a momentos en los que tenemos que dejar atrás las tormentas del diluvio y decir es momento de ponernos a salir adelante. Por eso me encanta cómo dice este versículo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo tienen que crecer. Amigos, esta historia no solamente tiene que ver con Noé, tiene que ver con su familia, tiene que ver con esa disposición a tener un nuevo propósito, a tener nuevos planes, a construir, a salir adelante. Y por eso les digo es que me encanta la palabra de Dios, porque más allá de querer ser un libro motivacional, más allá de querer ser un libro que nos esté como siempre inyectando ánimo, no, nos da convicciones profundas. Y yo creo que alguien esta mañana necesita esas convicciones en el momento que estás en tu vida, en el momento que estés pasando ahora, si es por una enfermedad, si es una tragedia de una ruptura matrimonial, si es un problema de salud o algo muy grande como es la pérdida de un ser querido, el Señor te dice, te voy a bendecir, pero tienes que salir, tienes que crecer, tienes que multiplicarte, tienes que ir con mi bendición. Apreciados amigos, es que hay mucha gente que hoy no tiene propósito. Hoy vive a la vida a la deriva. Dios quiere darle significado. Ahora también el versículo 2 dice que se le iba a poner temor y miedo a los animales de la tierra, a las aves también y a todo lo que se mueve para tenerle miedo a Adán y a Noé y a su familia. ¿Por qué razón? Amigos, recordemos que de por sí el hombre iba a vivir menos. También había perdido cierta fortaleza física, por supuesto que también mental. Entonces los animales tendrían que tener ahora bien declarado un temor. ¿Por qué? Porque el ser humano ya no podría competir en fuerza como lo había hecho antes del diluvio Adán y Eva y su descendencia. Y saben que hasta el día de hoy solamente y por supuesto que hoy el ser humano ha destruido su hábitat y ha hecho tantas desgracias con la naturaleza, pocas veces vemos cómo los animales atacan al hombre en momentos muy contados, pero de aquí viene que ellos tendrían temor. En el versículo número 3 también se les da el permiso, la autorización, aunque se les dice, bueno, ustedes, versículo número 3, que podían comer legumbres y plantas verdes, como ya se les había dado, es que antes del diluvio la dieta era vegetariana, aunque se considera que los perversos antidiluvianos ya comían carne, pero era sin permiso. Dios no lo había autorizado. La dieta se basaba básicamente en alimentos vegetarianos. Amigos, nuevamente, cuando vamos al Nuevo Testamento, que lo leímos hace poco, si has venido con este plan, y vemos cómo la gente defiende y no se pone a ver que la dieta original era una dieta vegetariana. Mucha gente, cristianos, se aferran a que podemos comer de todo y que con una oración todo se bendice y que con una oración puedes comer de todo. Apreciados amigos, yo creo que es momento de que nosotros veamos cómo en la dieta original se había excluido la carne y por supuesto la dieta en esos tiempos pues era con cosas más naturales. Ahora para estas épocas donde la contaminación ha alcanzado pues todo,
De todas formas, Dios tiene un propósito para cuidar nuestro cuerpo para esta época, principalmente nosotros que creemos en Cristo Jesús. Nuestra vida hoy, si seguimos los lineamientos de Dios, deberíamos reducir las enfermedades y deberíamos reducir todas esas dolencias que se tienen por tener un mal estilo de vida. Y entonces el versículo 4 dice, vas a poder comer carne, sin embargo debes cuidar de no comer sangre. Y fíjate que aquí el versículo 4 y el versículo 5 se une a una idea. La sangre es muy valiosa, no solamente de los seres humanos, no solamente de los animales, también la de los seres humanos. Y aquí hasta se pone castigos o se prevé que va a haber un castigo para aquella persona que no valore la vida y que mate a otra persona. Eso es muy importante porque aquí vemos cómo Dios deja bien marcado el valor de la sangre que representa la vida de los animales y de las personas. Si te acuerdas, veíamos también en el Nuevo Testamento cómo en el primer concilio en Jerusalén se les dijo, gentiles, cristianos, de origen judío, pero principalmente los gentiles, no coman alimentos con sangre. Fíjate, todavía está esa idea. Y hasta el día de hoy, mis amigos, creo que la indicación sigue vigente, pues no se consume carne por lo que representa el valor de la vida. Y con esto nuevamente vuelve a insistir Dios el valor de las personas. Amigos, es seguro que alguien de los que nos está escuchando esta mañana, alguien que está escuchando este audio tiene un problema con estima, tiene un problema con el valor para su vida, tiene un problema para sentirse valioso, para sentirse importante delante de Dios, para sentirse pues que es amado por Dios. Fíjate cómo la Biblia repetidamente nos dice cuán valiosos somos. Y si tan solo nosotros esta mañana pudiéramos meditar en eso, cuán valiosos somos nosotros para Dios, cuán valiosos somos para nuestro Padre Celestial, cuántas cosas cambiarían en nuestra vida, cuántos problemas que cargamos, que traemos complejos, podrían ser olvidados. ¿Por qué? Porque tendríamos una nueva visión del valor que tenemos ante Dios. Versículo número 8. Dice que habló Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. Y también dice el versículo 10 que ese pacto lo hizo con la naturaleza. Es decir, propuso, el versículo 11 dice que el pacto tenía que ver con que ya no se iba a exterminar la tierra con agua, con un diluvio, y ese pacto se vería reflejado a través, dice el versículo 13, de un arco, el arco iris, pues, en las nubes. Aquí hay dos o tres datos importantes. En primer lugar, recordamos que habíamos leído que antes del diluvio no llovía y que era más bien como un tipo el sereno, así le dices, como tipo de humedad que cae por la noche, y entonces eso traía la vida a la naturaleza, le daba el agua que se necesitaba, pero no llovía. Y entonces después del diluvio ya como que quedó esa parte de la lluvia, y entonces ese fenómeno que nosotros sabemos que se da en la naturaleza, que viene a través de la refracción de la luz y que se forma el arco iris, eso ahora para nosotros es un recordativo de una promesa y un pacto. Dios no volverá a destruir. Y aunque sabemos perfectamente que a veces en algunas regiones hay inundaciones o hay destrucciones locales, lo que nos dice aquí es que no sería una destrucción universal en toda la tierra. También algo muy importante, mis amigos, tiene que ver con un pacto. Noé y su familia hacen un pacto con Dios, un compromiso con Dios. Y apreciados amigos, es que eso es bien valioso. Nosotros muchas veces no vivimos en pactos con Dios, no vivimos con compromisos con Dios. Y a veces nosotros olvidamos que lo que Dios es que quiere hacer compromisos en nuestra vida. Por eso te hemos hablado del bautismo, por eso te hemos hablado de venir a Cristo, de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque esos son compromisos, no solamente son palabras. Y también un dato muy importante es que Dios dice que este pacto, al hacerlo Noé y sus hijos, también sería un pacto con la descendencia. ¿Sabes que nosotros, cuando decidimos por Cristo, podemos influir en generaciones que no vamos a conocer? Podemos influir en nuestros hijos, aunque quizás nosotros no los vamos a ver crecer.
Podemos influir en nuestros nietos, aunque quizá para ellos seamos solamente un recuerdo. Ellos serán bendecidos por la fe que nosotros tuvimos, por el compromiso que nosotros tuvimos. Por eso, mis amigos, es que no debemos cansarnos. No debemos cansarnos de ser fieles a Dios y de estar comprometidos con Él, porque aunque nosotros faltemos, esa influencia silenciosa que dejemos, ese ejemplo, no palabras, ejemplo que dejemos, influirá en aquellas personas que quizá nosotros no vamos a conocer. También del versículo 18 en adelante sucede una de las tragedias. Te digo, esto se parece como a Génesis, ¿no? Un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque te acuerdas que allá en Génesis la tragedia vino en la familia, con la muerte de Abel. Aquí tenemos una tragedia. Y una tragedia, muchas tragedias. La primera es que Noé, un hombre de Dios, yo me he puesto a pensar que Noé no perdió esa grandeza y esa belleza de su carácter y de su vida espiritual, la perdió por ese mal testimonio que tuvo en un momento de su vida. Eso es bien importante, fíjate. Noé, dice la Biblia, que caminó con Dios. Noé predicó por 120 años, construyó un arca, o sea, teniendo fe y aguantando las burlas y burlas y burlas de esa gente antidiluviana, gente inteligente, gente capaz que se rió con él y que le ayudaron a construir el arca porque pagó de alguna forma. Es un hombre extraordinario como Noé. Cuando sale, se entiende que él ya trabajaba la tierra y planta muchas viñas, pero para el caso siembra una. Y aunque en la Biblia vemos casos de personas que se embriagan, y me encanta porque la Biblia no esconde los defectos, no esconde los errores de los personajes, de las personas, queda claro que Noé cometió el error de emborracharse. Amigos, la Biblia habla repetidamente en varios lugares que el emborracharse, que cuando una persona toma vino, cuando una persona toma bebidas embriagantes, va a perder el juicio, está cometiendo un error y está cometiendo pecados. Y sobradas son los testimonios. Seguramente alguien lo has vivido, quizá algún familiar, siempre hasta el día de hoy. Siempre hay tragedias cuando las personas se emborrachan, cuando las personas pierden el control. Amigos, Noé queda borracho. Y de borracho queda desnudo. ¿Cómo fue su borrachera que quedó desnudo? Y la segunda tragedia, bueno, la primera es porque un hombre de tanta fe y de una altura espiritual enorme, por un error de una tarde, por un error de una noche, mancha. Y es que a Noé no lo tenemos como un gran hombre de fe. ¿Por qué? Porque ese error, y eso tenemos que aprenderlo, mis amigos. Muchas veces en la vida manchamos nuestra trayectoria, manchamos nuestro buen nombre, manchamos y lo podemos aplicar en lo que quieras, en tu trabajo, en la familia, como persona. Tantos años de ser un buen empleado, un buen trabajador, un hombre honrado, y por un error, todo queda destruido. Noé le pasó, pero el problema más grande es que vino uno de sus hijos, Cam, que para ese tiempo se considera que ya tenía a uno de sus descendientes, a Canaán. Y fíjate, la maldad de Cam, ¿qué es lo que hizo? Dice que vio la desnudez de su padre. Esta es una palabra muy interesante porque también se usa cuando en un matrimonio se tienen relaciones sexuales. Entonces, algunos de forma muy irracional dicen que como que tuvo relaciones o se aprovechó de su padre que estaba borracho. Lo que quiere decir esta palabra, o se puede entender, es que básicamente él lo miró y se burló. Miró a su padre borracho, desnudo, tirado allí a medio de su tienda, se burló. Lo fue y lo contó así con una forma de poner en mal a su padre. O sea, lo más importante que es, si alguien comete un error, no lo cuentes, no lo digas. Si alguien comete un error, no seas tú quien lo saque al público. ¿Por qué? Porque no estás respetando, no estás cuidando, estás poniendo en evidencia algo que le va a traer pena y vergüenza a otra persona. Este Cam, que fue pues padre de Canaán,
fueron malvados. ¿Sabes por qué habla de Canaán? Porque finalmente acuérdate que la tierra de Canaán es donde vienen los israelitas y es la tierra prometida y estaba llena de pueblos malvados. Por eso es que se menciona a Canaán. Apreciados amigos, se pronunciaron maldiciones, se pronunciaron consecuencias sobre este Canaán, sobre Cam. Todo porque la maldad ya la traía en su corazón. Y nuevamente, amigos, vamos a ver cómo la sociedad se corrompe rápidamente. Querido Padre Celestial, esta mañana, ayúdanos a entender para tener nuevos comienzos. Ayúdanos a tener el valor de salir del arca de nuestros problemas emocionales, de nuestros diluvios, y salir adelante con fe, con gozo. Pon en nosotros sueños, pon en nosotros deseos de crecer, de multiplicarnos, de salir con tus planes, Señor, a hacer tu obra, hacer lo que tú quieras que nosotros hagamos. Bendice nuestras familias, ayúdanos a dar un testimonio de fe para las nuevas generaciones. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que podamos dejar una huella en los que vienen detrás de nosotros. Y Padre, pon en nosotros mucha sabiduría y no echemos a perder una vida de fe, una vida de buen ejemplo, una vida de buen padre, de buen trabajador por un error. Ayúdanos a tener mucha sabiduría. Y si alguien comete un error, Señor, ayúdanos a ser esos hijos sabios y prudentes que en vez de exponer al que ha caído, ayúdanos a protegerlo, a cuidarlo, de tal manera que se pueda levantar. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Siga abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.